Buenos días, hoy día vamos a presentar nuestro trabajo de investigación formativa, factores de desempleo. Siguiente, por favor. Introducción. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS define al COVID-19 como la enfermedad causada por un nuevo coronavirus conocido como el SARS-CoV, que fue registrado el 31 de diciembre de 2019. En el Perú tenemos 2.088.143 casos y 194.845 fallecidos. Esta pandemia ha tenido consecuencias, ya sea en todo ámbito, pero hablaremos del desempleo que ha causado esta pandemia. A través de la estadística podremos predecir el grado de dificultad que atraviesan los egresados de la Facultad de Geología, Geofísica y Minas. Planteamiento del problema. Debido a la actual pandemia COVID-19, se ha visto afectado la mayoría de los egresados de la Universidad Nacional de San Agustín y tomaremos como ejemplo la Facultad de Geología, Geofísica y Minas. Nuestra problemática son los distintos factores que la pandemia COVID-19 ha producido y que va a ocasionar en la vida laboral o sector laboral de los estudiantes que ya culminaron la carrera. Siguiente, por favor. Como objetivo general, tenemos conocer por medio del estudio estadístico los distintos factores que están generando que la tasa de desempleo actualmente en las carreras de geología, geofísica y minas se vean aumentada, aún más cuando no exista la pandemia, y por ese medio de este estudio confrontar y tratar de plantear una posible solución para que se pueda reducir dichos factores que generan esta tasa de desempleo. Nuestros objetivos específicos son determinar la cantidad de estudiantes que padecen de alguna enfermedad, determinar cuál es la edad promedio de los egresados de la facultad, cuantificar el ingreso estimado del salario a través del estudio estadístico, determinar el promedio de horas de estudio al día que tenían los estudiantes que ya terminaron la carrera, precisar cuál es el sexo predominante de los encuestados, estimar cuál es el promedio de horas laborables, determinar cuál fue el número máximo de cursos jalados de los egresados, determinar cuál es el mínimo y máximo número de años que piensan trabajar los encuestados cuando egresen. Siguiente, por favor. Como población tenemos a los egresados de la Facultad Geológica, Geofísica y Minas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Nuestra muestra de estudio son 60 egresados de distintos años de la Facultad de Geología, Geofísica y Minas. Nuestras variables de estudio son cuantitativa discreta, a los cuántos años se ven trabajando, a cuántos piensan laborar en la carrera, y número de cursos jalados. Nuestro cuantitativa continua, ingreso estimado, horas laborables y horas de estudio. Cualitativa nominal, enfermedades de que padecen los estudiantes y el sexo. A continuación, mi compañero. Procesamiento de la información. Siguiente, por favor. Hallando el tamaño de la muestra. Leemos el enunciado. Se desea realizar una encuesta en egresados de la universidad. Se desea estimar el valor medio donde el margen de error máximo es de 200 con un nivel de confianza del 95%. Se ha sacado una muestra aleatoria de 60 egresados con su aproximado salario deseado. Al lado derecho vemos los datos y a partir de ello sacamos la media y la desviación estándar, que es igual a 3.180 y 929.5 respectivamente, con un nivel de confianza de 95% que su coeficiente de confianza es igual a 1.96 y error máximo igual a 230. Identificamos que es una población infinita, entonces reemplazamos en la ecuación, ¿no? El tamaño de la muestra es igual a el coeficiente de confianza por varianza sobre el error máximo de muestreo o estimación. Entonces reemplazamos y donde el tamaño de la muestra nos sale igual a 62.7 y podemos concluir que se debió haber tomado una muestra de 63 egresados para tener una mayor certeza en los resultados a posterior. Sin embargo, nuestra muestra consta de 60 estudiantes. Siguiente, por favor. Procesos estadísticos descriptivos, análisis de la variable edad. Vemos un tablo de frecuencias. En la primera está la variable, en la segunda la frecuencia absoluta, en la tercera columna la frecuencia absoluta acumulada, en la cuarta la frecuencia relativa y en la quinta la frecuencia relativa acumulada a las fuentes de elaboración propia. O sea, interpretamos las medidas de tendencia central.
La primera es la media, que es la sumatoria de todos los datos sobre el número de datos, que en su respectiva interpretación es el promedio de edad que tienen los encuestados, es entre 23 y 24 años. La mediana, como su nombre lo indica, es el término medio, y su interpretación sería el 50% de los encuestados tienen una edad de 23 años o menos, o más. La moda, el término que más se repite, o el dato que más se repite, la edad con que tienen los encuestados, no, la edad más frecuente que tienen los encuestados es de 22 años. Siguiente, por favor. Pasamos con las medidas de dispersión, rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. El rango, su interpretación sería la amplitud que hay entre la edad máxima y mínima es 7, la varianza representa la variabilidad de la serie de datos de las edades respecto a la media y es 2.97. Desviación estándar, que nos indica cuán dispersos están los datos. Eh, Su interpretación sería la desviación de las edades en las que fluctúan de hacia arriba y hacia abajo respecto a la media es de 1.72, perdón. Coeficiente de variación, que es la división entre la desviación estándar sobre la media, que sería 0.074, y su respectiva interpretación se trataría de un conjunto de datos homogéneos debido al coeficiente de variación es menor a 1. Entonces, a la derecha vemos el diagrama. La edad de los encuestados está representada por el gráfico de los bastones, perdón. En el eje X la edad y en el eje Y la cantidad de encuestados. Siguiente, por favor. El siguiente variable, años laborables, vemos las mismas frecuencias que en la anterior. La tabla es de fuente de variación propia. Y pasamos a las interpretaciones de las medidas de tendencia central. La media, otra vez, su sumatoria de datos entre el número de datos, que nos salió 17, su interpretación sería el promedio de los años laborales que quieren los encuestados, es de 17. La mediana, el término medio, su interpretación, el 50% de los encuestados piensan laborar unos 16 años o menos o más. Moda, el dato que más se repite, la cantidad de años laborales más frecuente es de 12 años. Siguiente, por favor. Entonces pasamos con las medidas de dispersión. Rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Rango, la amplitud que hay entre los años laborales máximo y mínimo es 20. La varianza representa la variabilidad de la serie de datos de los años laborables respecto a su media y es de 26.90. Desviación estándar, cuán dispersos están los datos. La dispersión de los años laborables es de 5.18, 18, 19. Coeficiente de variación, la división entre la desviación estándar sobre la media, y su interpretación sería: se trataría de un conjunto de datos homogéneos debido al coeficiente de variación es menor a 1, porque nos salió 0.30. Entonces a la derecha vemos el diagrama, que esta vez nos dice los años laborales deseados están dados por el diagrama lineal en el eje X, años laborables, y en el eje Y el número de encuestados. Sería todo. Siguiente, por favor. Yo seguiré con la tercera variable, número de cursos reprobados. Sería una variable cuantitativa discreta. Ahí podemos ver la tabla de frecuencia, de la cual podemos sacar sus medidas de tendencia central. La media, que es la sumatoria de datos entre el número de datos obtenidos, y que la media de cursos reprobados es 2. La mediana, que es el término medio, el 50% de los encuestados tiene 2 o más cursos reprobados. Y la moda, que es el término más repitente. La mayoría de los encuestados ha reprobado 2 cursos. Ahora vamos con las medidas de dispersión. El rango. Esta es la amplitud que hay entre el número menor de cursos reprobados y el mayor número de cursos reprobados, que es el 5. La varianza, la variabilidad de la serie de datos de los números de cursos reprobados respecto a su media, 1.49. La desviación estándar, los cursos reprobados en la que fluctúan hacia arriba y abajo respectivo a su media, que es 1.22. Y el coeficiente de variación, conjunto de datos homogéneos debidos a coeficiente de variación es menor a 1. Siguiente. Ahí podemos ver el diagrama de barras. Vamos a ver el curso reprobados y el número de encuestados. Vemos la cantidad de los datos obtenidos. Siguiente.
Ahora vamos con la cuarta variable, cuál sería horas laborables por día, la variable cuantitativa continua. Vemos su tabla de frecuencia y vamos a sus medidas de tendencia central. La media, como ya hablamos, ahí es el promedio de horas laborables, sería 9 horas. La mediana, la primera mitad de los encuestados pueden llegar a ser horas laborables menores a 9 y la otra mitad mayores a 9. La moda sería los encuestados que pueden laborar 8 horas por día. Vamos a la tabla de medidas de dispersión con el rango, la amplitud entre el número menor de cursos reprobados y el mayor, sería 4. Varianza, variabilidad de la serie de datos de las horas laborables respecto a su media, 1.36. Desviación estándar, la dispersión de los años laborables, que es un año, y coeficiente de variación, que el conjunto de datos homogéneos debido al coeficiente de variación es menor a 1. Siguiente. Ahí vemos el diagrama de bastones, nos muestran las horas laborables y el número de encuestados. Y podemos ver, ¿no?, los datos que hemos obtenido en la encuesta. Siguiente. Quinta variable, salario de ingreso, una variable cuantitativa continua también. Podemos ver su tabla de frecuencia y vamos a las medidas de tendencia central. El promedio, la media, es el promedio de ingreso salarial que tienen los encuestados desde 3.180. La mediana nos dice que el 50% de los encuestados tienen un ingreso salarial de 3.600 a menos, digo. La moda, el ingreso salarial que tienen los encuestados más frecuentes es de 3.600. Ahora vamos a su tabla de dispersión. Rango, la amplitud que entre el salario inicial y el final, que es de 3.600. La varianza, la variabilidad de la serie de datos de los salarios de ingresos respecto a su media, sería 864.000. Desviación estándar, la dispersión de los ingresos salariales, que sería 929.5, y el coeficiente de variación, conjunto de datos homogéneos debido al coeficiente de variación es menor a 1, 0.292. El siguiente. Ahí vemos el diagrama, el último diagrama, que es el salario aproximado respecto al número de encuestados. Continuará mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, seguimos con lo que son la variable cuantitativa continua y las horas de estudio al día. ¿Cuántas horas invierten nuestros egresados diariamente para realizar sus actividades? Para ello se ha considerado la marca de clase de manera individual, de datos no agrupados, y bueno, se realizó el cálculo de las medidas de tendencia central. En la media, que es el promedio de horas de estudio al día de los egresados, es de 4.1667 horas. La mediana, el 50% de los encuestados tiene un tiempo de estudio de 4.16 horas o menos. La moda, el tiempo de estudio que tienen los encuestados más frecuente es de 4 horas por día. Las medidas de dispersión, que nos va a ayudar a recopilar los datos extremos que podrían estar alejados en la tendencia central. Para ello se consideró el rango, que es la amplitud que hay entre las horas de estudio al día máxima y mínima, que es 5, la varianza, que representa la variabilidad de la serie de datos de las horas de estudio al día respecto a su media, y es de 1.667. La desviación estándar, que es la dispersión de las horas de estudio al día, que es de 1.3. El coeficiente de variación, que se trataría de un conjunto de datos homogéneos, debido al coeficiente de variación, es menor a 1. Podemos ver la siguiente gráfica que hemos recopilado con los números encuestados, las horas de estudio al día, cuántas horas realizan, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Pasamos a la siguiente variable, la variable cualitativa nominal, que es en el caso de la enfermedad. Si algunos de nuestros egresados tienen una enfermedad, y sacamos las siguientes interpretaciones, que el 88.3% de los encuestados no sufren de ninguna enfermedad que pueda repercutir en su trabajo, y el 11.7% de los encuestados sufren
de alguna enfermedad que pueda afectarles en un trabajo que tengan. Ahí podemos ver la gráfica y de igual manera, ¿no? La frecuencia y su porcentaje. Continuamos con una variable cualitativa nominal, el sexo, el género de hombre y mujer, su frecuencia, su porcentaje, el 33.3% de los encuestados son mujeres y el 66.7% de los encuestados han sido hombres. Continuamos. Bien, continuando, vamos a hacer el análisis bidimensional de la relación de dos variables, considerando el diagrama de dispersión y modelo de variación lineal. Para ello tomamos las dos variables, que son horas de estudio al día y número de cursos jalados. Los números de cursos jalados van a ser en relación a las horas de estudio al día. Horas de estudio al día va a ser la variable independiente y la variable dependiente va a ser número de cursos jalados. En la gráfica, lo primero que vemos es que la relación lineal es negativa. Esto se debe a que tiene una relación inversa, por lo cual nos quiere dar a reflejar de que a más horas de estudio, menos cursos jalados. Ahora, para la regresión lineal, la ecuación que nos bota el Excel es que y es igual a menos 0.7695 con el intersecto de 5.2729. Como observamos, la pendiente es negativa, lo que nos rectifica lo que dijimos en un inicio. Ahora, la varianza de las dos variables obtenidas en el Excel es de igual a menos 1.261, redondeándolo, y la desviación de X sería de 1.29 y la desviación de Y es 1.219. Para hallar el coeficiente de desviación Pearson es igual a la varianza de X y Y sobre la multiplicación de la desviación de X por la desviación de Y, como lo observamos en la diapositiva, lo cual nos da menos 0.81, por lo cual interpretamos. Entonces, sí existe una relación lineal, debido a que el coeficiente de Pearson es de menos 0.80, lo que nos dice que tiene una relación lineal fuerte según la tabla de interpretaciones, y a la vez negativa. Ahora, con el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, nos sale a 0.641, lo cual se expresa naturalmente en porcentajes, lo que nos daría un 64.17%. Este valor expresa de que los cursos jalados se deben en un porcentaje de 64.17% a las horas de estudio al día, y lo restante, se debe a otras variables que no hemos identificado. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, a continuación, algunos ejercicios de probabilidades. La probabilidad, el primer ejemplo nos dice que la probabilidad de un total de 60 encuestados sean hombres es de 0,667. Si se realiza una reunión y asistieron 30 personas, ¿cuál es la probabilidad de que en la reunión las 30 personas que asistieron sean hombres? Para este ejemplo se va a aplicar la distribución binomial, que se basa en la probabilidad de éxito y la de fracaso. Su fórmula es combinatorio de n de x por p elevado a la x por q elevado a la n menos x, donde n es el total de la muestra, que en este caso sería 60, p es la probabilidad de éxito, que sería 0,667, y q es la probabilidad de fracaso, que es 1 menos la probabilidad de éxito, nos daría 0,333, y aquí son los casos totales. Siguiente, por favor. Entonces, reemplazamos datos. La fórmula general sería combinatorio 60 de x por 0,667 elevado a la x por 0,333 elevado a 60 menos x. Entonces, reemplazamos x igual a 30, sería combinatorio 60 de 30 por 0,667 elevado a la 30 por 0,333 elevado
a la 30 también. Y eso nos daría 0,00296. Entonces quiere decir que la probabilidad de que de estas 30 personas sean hombres es de 0,00296 o 0,296%. Siguiente, por favor. En el segundo ejercicio nos dice que en una encuesta realizada por los alumnos de Ingeniería Geológica se tiene como estudio a los egresados, los cuales el 66,7% son hombres. Se toman 60 egresados. Calcula la probabilidad de que haya 20 hombres y 40 hombres. Entonces también hacemos la fórmula general, que sería combinatorio 60 de x por 0,667 elevado a la x por 0,333 elevado a 60 menos x. Reemplazamos primero cuando x vale 20, que sería combinatorio 60 de 20 por 0,667 elevado a la 20 por 0,333 elevado a 40. Y esto nos daría 1,006 por 10 elevado a la menos 7. Entonces quiere decir que la probabilidad de que haya 20 egresados hombres es de 1,006 por 10 a la menos 7 o 0,00001%. Y cuando x toma el valor de 40, reemplazamos igual, sería combinatorio 60 de 40 por 0,667 elevado a 40 por 0,363 elevado a la 20, que nos daría 0,109. Entonces quiere decir que la probabilidad de que haya 40 egresados hombres sería de 0,109 o de 10,9%. Te paso a mi siguiente compañero. Para finalizar, como grupo hemos obtenido las siguientes conclusiones que mostrábamos en la diapositiva y por lo tanto finalizaría el estudio trabajado a lo largo de estos meses con los egresados de nuestra Facultad de Geología, Geofísica y Minas. Concluimos con nuestra exposición. Muchas gracias.